Continuamos con los tipos de datos que se le pueden asignar a los campos. Vamos a ver los campos de tipo texto. Para ello accedemos a la base de datos de formación y entramos, por ejemplo, en la tabla de profesores. Bien, dentro de la tabla de profesores, en la estructura, podemos ver algunos de los campos de tipo datos que ya hemos utilizado, los varchar y los char. Voy a crear un nuevo campo y voy a llamarle, por ejemplo, DNI. Y entonces eso sería un campo de tipo texto con longitud fija. Lo buscamos en el listado, en el apartado de cadena. Aquí cadena es un sinónimo de texto. Y tenemos fundamentalmente dos opciones, char y varchar. Si elegimos la opción char, eso significa que este campo va a tener una longitud fija. Si no le ponemos un límite, pues deberíamos introducir 255 caracteres. Para este campo es imprescindible indicarle la longitud máxima. Y así podríamos decirle que esto va a tener 9 dígitos. Aunque esos caracteres sean números, esto deberíamos indicarlo como un campo de tipo texto, como un campo de tipo char. Solamente deberíamos indicar campos de tipo numérico, aquellos campos que contengan cifras y que esas cifras sean susceptibles de ser utilizadas en operaciones matemáticas, es decir, que se puedan sumar o que se puedan hacer promedios o que se puedan buscar mínimos o máximos. En el caso de un DNI que tiene números, no se va a poder utilizar para hacer ningún tipo de operación matemática, si acaso para una ordenación alfabética o alguna cosa de ese estilo. Entonces, los campos de tipo char los utilizaremos para aquellos datos que tienen una longitud fija que deberemos indicar dentro del apartado de la longitud. El código de ejecución de esto pues es así. Otro tipo de campo sería aquel en el que vamos a introducir unos caracteres que no sabemos qué longitud tienen inicialmente, que unas veces son más largos y que otras veces son más cortos. Por ejemplo, podría ser pues algo así como título, ¿de acuerdo? Y entonces aquí pues unas veces tendremos que escribir más y otras veces pues tendremos que escribir menos. Título cargo, mejor. Y unas veces tendremos que escribir más y otras veces tendremos que escribir menos. Entonces lo que hacemos es coger dentro del apartado de cadena el varchar. Este suele aparecer aquí al principio porque es el tipo de campo más utilizado. Aquí también tenemos una longitud máxima de 255 caracteres, pero no es una longitud fija, sino que podríamos introducir 1, podríamos introducir 7 o podríamos introducir los 255. También sería conveniente ponerle un límite para que no estemos utilizando 255 espacios de memoria dentro del ordenador, sino que como mucho, pues que tengamos, por ejemplo, 50 caracteres y de ese modo pues no pese la base de datos excesivamente. Si vemos que esto se nos quedó corto y luego tenemos que poner un texto un poco más largo, pues entonces podríamos venir aquí, cambiarle la estructura a la tabla y decirle que este campo tenga una longitud un poco mayor. A diferencia del campo anterior, este campo produce unas búsquedas un poco más lentas. Es más flexible, pero cuando se realizan búsquedas, pues tarda unas milésimas de segundo más que en el otro caso. En bases de datos muy pequeñas y con pocas consultas concurrentes, pues eso no importa. Pero en bases de datos muy grandes, donde hay miles de consultas simultáneas, pues esas milésimas de segundo pueden producir segundos e incluso minutos de retraso en los resultados. Entonces, si hay datos con longitudes fijas, mejor char, que es mucho más ágil y más rápido. Si hay datos con longitudes variables, entonces varchar. Este tipo de datos suele corresponder, por ejemplo, en las páginas web con inputs de tipo texto, es decir, inputs que no tienen una longitud fija. Otro tipo de dato que podemos utilizar son los datos de tipo test. Dentro del apartado de cadena, y aquí arriba también test, tenemos el test. Este es un tipo de campo que puede almacenar hasta 65.000 y pico caracteres, lo cual es ideal para aquellos casos en los que tengamos un texto
en los que, bueno, pues que hay que escribir mucho texto, ¿de acuerdo? El capítulo completo de un libro, o la entrada de un blog, o la descripción de algún producto, por ejemplo, o alguna cosa de ese estilo. Entonces, en este caso no se le suele limitar la cantidad de caracteres, sino que se deja que se escriban todos los que haga falta. Este es el campo más lento a la hora de realizar las búsquedas. Una característica adicional de los campos anteriores, de los char y los varchar, es que podríamos ponerle el atributo binary. Si le ponemos el atributo binary, eso significa que sus datos van a ser sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si yo tengo aquí una referencia en la cual luego voy a introducir una combinación, supongamos que una referencia que además es un char de longitud fija. Una referencia de una combinación de 6 dígitos y caracteres. Vale, si luego puede ser que esas referencias pues tengan combinaciones de mayúsculas, con minúsculas, con números. Entonces, si no queremos que se confunda aquella combinación que tiene mayúsculas con la que no tiene minúsculas, con la que tiene minúsculas, pues entonces le pondríamos el binary. Al hacer las búsquedas coincidirán exactamente las mayúsculas y las minúsculas, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo he puesto una búsqueda para buscar un código que tiene una determinada mayúscula, pues aparecerá solamente ese resultado, pero no aparecerá otro que tenga la misma letra, pero en minúscula. Bien, este es un caso muy excepcional, en principio no es conveniente ponerlo y solo para aquellos casos especiales donde haya referencias, códigos, en los cuales sean importantes las mayúsculas y las minúsculas. En el resto de los casos, pues esto no se pone nada. Bueno, y esto es todo por este vídeo. Hasta luego.